Este camino no nos saca nada ni nadie. No hay poder terrenal, ni que vinieran los extraterrestres, ni que aparezcan los extraterrestres. Si los extraterrestres aparecen, estoy seguro que se suman a la revolución bolivariana. Y la Casa Blanca respondió hoy a las posibles acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano. Al ser preguntada en rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt evitó confirmar acciones específicas, pero reiteró que Estados Unidos quiere que Maduro enfrente la justicia estadounidense. Durante una rueda de prensa recordó que Maduro enfrenta cargos en varios tribunales del país por narcotráfico y aseguró que no es un presidente, sino uno fugitivo. El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo, sino un cartel del narcotráfico, enfatizó Leavitt. ¿Está el presidente Trump considerando lanzar ataques militares contra instalaciones militares en territorio venezolano? No adelantaré al presidente con respecto a ninguna información o acción militar, nunca. Pero lo que sí les diré es que muchas naciones del Caribe y muchas naciones en la región han aplaudido a la administración y este trámite de las drogas. El presidente está dispuesto a utilizar cualquier elemento para parar las drogas de entrar a nuestro país y atraer a aquellos responsables hacia la justicia. Como he dicho muchas otras veces, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel. Maduro no es un presidente legítimo, él es el líder de ese cartel y ha sido denominado así en Estados Unidos porque ha traficado drogas a los Estados Unidos y él tiene que ser responsable ante esa administración porque tenemos que prevenir el gran flujo de drogas entrar a nuestro país. El Congreso de Perú recibió una moción de la legisladora María del Carmen Alba para declarar al Cártel de los Soles vinculado al régimen de Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como organización terrorista internacional. La propuesta, basada en leyes nacionales y resoluciones de la ONU, pretende incluir al grupo en la lista de terrorismo e imponer sanciones financieras. La iniciativa se alinea con medidas ya adoptadas en otros países como Argentina, Ecuador, Paraguay, Guyana y Estados Unidos. Y Honduras también se suma. El Partido Nacional planteará al Congreso declarar el Cártel de los Soles como grupo terrorista, advirtiendo que los nexos del cártel del narcotráfico con bandas criminales como el Tren de Aragua representan una grave amenaza para la región. El opositor Partido Nacional de Honduras presentará una propuesta al Congreso para que el Cártel de los Soles sea declarado como una organización terrorista. El jefe de bancada dice que la estructura criminal ligada al régimen de Nicolás Maduro y al tráfico internacional constituye una amenaza grave a la paz y la estabilidad nacional y regional. Esta iniciativa busca aumentar la presión sobre el grupo criminal del que, según Estados Unidos, Maduro es su líder. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sigue generando inquietud en el régimen de Venezuela. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, aseguró que no subestima ni sobreestima la amenaza, pero advirtió que están preparados para lo peor. Así es, Carlos. Por otra parte, la presencia de buques estadounidenses en aguas cercanas mantiene en alerta a la población que vive entre la incertidumbre y el llamado a una solidaridad política que permita recuperar la democracia. Preparados para lo peor. Esa fue la respuesta de Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del madurismo, quien sí ve como una amenaza el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Aquí no hay nada jugando, todo se investiga, todo. Nos preparamos para lo peor siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga por muy duro que sea. El ciudadano común vive a la expectativa, más allá de si representa o no una amenaza la presencia norteamericana en el Caribe. Coinciden en que la crisis se agrava y son ellos los más afectados. La verdad me da tristeza porque al final el que sale perjudicado con todo esto no deja de ser el venezolano de a pie. Con la incertidumbre, con el movimiento del dólar, con cambio de precios, ese tipo de cosas al final nos perjudica más a nosotros que a ellos. La expectativa también se mantiene en silencio. Es una calma aparente dentro de una realidad que está corriendo en silencio. Hay quienes aseguran vivir su vida con normalidad, con fe en un cambio, pero aclaran que eso no significa pedir una invasión. Insisten en la necesidad de crear condiciones para una transición política. Y yo creo que por lo que he percibido, porque he hablado con muchísima gente, la gente está no está esperando nada, o sea, está como sigue su vida normal y ver qué sucede, sobre todo porque es de afuera, ahora no es de adentro.
Otros venezolanos comparan las amenazas entre el gobierno de los Estados Unidos y las milicias del madurismo con las que se vivieron en la Guerra Fría. Pero despliegue militar del gobierno venezolano con los milicias, con yo no sé cuántos barcos o fragatas que hay en Estados Unidos, yo creo que eso es puro cuento. Dios está con nosotros y echa vista, así lo dijo Daniela Cabello, hija del vicepresidente del PSUV, durante un acto de juramentación militar en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos. Todos los que estamos aquí entendemos el compromiso y la razón por la que estamos aquí. Yo estoy convencida, primero, que Dios está con nosotros. Segundo, que Dios es venezolano y tercero, que es chavista. Esa declaración también provocó reacciones en el país. Poner algo tan importante como es Dios para el venezolano en general, creyente o no creyente, Dios permea toda la cultura venezolana, la religiosidad. Y utilizarlo es una artimaña para darle contexto o fuerza a cualquier acción política. Totalmente absurdo. No hayan que inventarse ya, definitivamente. No tiene partido político. O sea, nos quiere a todos como somos. Los venezolanos, entre expectativas y esperanzas, coinciden en un punto: el cambio debe llegar por la vía democrática. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el incremento de tropas militares en la zona del Catatumbo, al igual que solicitó militarización de la misma zona por el lado venezolano en coordinación con el régimen de Nicolás Maduro. Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra. El anuncio del jefe de Estado tiene lugar días después de que el ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, aseguró que en algunas de esas zonas ya hay un despliegue. El presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz número 1. Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres. 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano de refuerzo. Y es que mientras Ecuador, Paraguay, Argentina y Guyana se alinearon con la decisión de Estados Unidos y calificaron al Cártel de los Soles como organización terrorista, el presidente de Colombia negó la existencia del mismo y afirmó que el envío de cocaína colombiana a través de Venezuela es controlado por una llamada junta de narcotráfico que, según él, opera internacionalmente como una confederación de mafias. El mandatario colombiano recientemente aseguró que el Cártel de los Soles no existe, afirmación que fue rechazada desde territorio estadounidense. Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo. Además, Bogotá y Caracas anunciaron recientemente la creación de la llamada zona binacional mediante un memorando de entendimiento. La región se estableció en los estados de Táchira y Zulia, por el lado de Venezuela, y norte de Santander en Colombia, y tiene como objetivo, según afirmaron, facilitar movilidad de las comunidades, mejorar la conectividad vial y de transporte y potenciar el comercio binacional. El líder del régimen venezolano agradeció al presidente Gustavo Petro el despliegue militar ordenado este jueves en la frontera compartida. Nicolás Maduro ordenó a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, coordinar acciones militares con Bogotá. Quiero, ante este majestuoso acto de graduación, agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia, con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, bandera mirandina que nació en Haití. Colombia, la que compartimos la misma espada, el mismo padre, Bolívar. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos.
Como una jugada estúpida y temeraria, calificó el exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, en la tarde de NTN 24, el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de reforzar militarmente la zona del Catatumbo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Agregó que el gobierno colombiano se está alienando a proteger el régimen de Nicolás Maduro y se está poniendo del lado incorrecto de la historia. 25.000 soldados colombianos escoltando al cartel de los soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia reciente. Colombia pasa de ser un aliado a ser un escudo humano de un narcoestado terrorista como lo que hoy está sucediendo en Venezuela. Y la verdad es que lo que viene sucediendo en la frontera, pues no es una operación conjunta, como dicen ellos, en contra de una amenaza narcotraficante, sino lo que está sucediendo y es percibido internacionalmente es que Colombia se está alineando a proteger un régimen que recientemente fue calificado no solo como narcotraficante por ser el cartel de los soles, sino como terrorista. Y es una respuesta también a cómo el régimen de Maduro ha buscado encontrar una cortina de humo en la frontera con Colombia para desviar la atención sobre el despliegue de la plataforma naval en el Caribe, que ha mandado una señal contundente que el gobierno Trump no está cañando, como decimos en Colombia, sino tiene una seria decisión nueva, con una forma diferente de abordar con máximo despliegue de capacidades para luchar contra el narcotráfico terrorista, que es una amenaza para Estados Unidos. Hoy Colombia, a través de este movimiento, se pone del lado incorrecto de la historia del régimen de Maduro, que es un cartel de los soles calificado como terrorista. La frase: con el régimen de Venezuela no va a combatir la mafia porque el régimen es parte de la mafia. Es lo que dijo el congresista republicano Carlos Jiménez sobre la militarización anunciada hoy por Gustavo Petro en el Catatumbo, frontera colombo-venezolana. En un trino, Petro solicitó militarizar el lado venezolano y ordenó aumentar el pie de fuerza en territorio colombiano para, según él, combatir las mafias. Con el régimen de Venezuela no va a combatir la mafia, porque el régimen de Venezuela es parte de la mafia. Así que eso no tiene ningún sentido común. Que Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles. El cartel de los soles es la mafia. El cartel de los soles es una organización terrorista y también narcotraficante. Ahora que si ahora van a cooperar el presidente Petro con el presidente Maduro para traer la paz y lo que es y parar lo que es las actividades criminales en esa parte de Venezuela y Colombia, para mí me parece que eso no se le puede creer, porque está operando con alguien que es un narcotraficante, así que eso no tiene ningún sentido común. Sobre las advertencias que Jiménez ha lanzado a Petro, quien negó la existencia del cartel de los soles, el congresista republicano afirmó que lo que le molesta es la alianza del presidente colombiano con Nicolás Maduro y la manera en la que está tratando de proteger a un criminal en vez de denunciar. Petro de verdad cree en la democracia, debe denunciar a Nicolás Maduro porque es ilegítimo, perdió las elecciones y se ha negado a entregar el gobierno al presidente verdadero, que es Edmundo González, y la vicepresidenta, que es María Corina. Lo que me molesta a mí es su alianza y también la manera que está tratando de proteger a Nicolás Maduro, alguien que no es elegido democrático, que es ilegítimo, que es un criminal designado por los Estados Unidos. El tipo de acción que él necesita para tener ese tipo de designación de los Estados Unidos, parece que está en el lado del presidente ilegítimo Maduro, en vez de estar en el lado de su pueblo y también la seguridad de nuestro hemisferio. Y nosotros no estamos tratando de amenazar el gobierno legítimo de Colombia, que es el del presidente Petro. Lo que me molesta a mí es su alianza y también la manera que está tratando de proteger
a Nicolás Maduro, alguien que no es elegido democrático, que es ilegítimo, que es un criminal designado por los Estados Unidos. El congresista Jiménez también afirmó aquí en entrevista con NTN 24 que ha sido necesaria la presión de Estados Unidos con su fuerza naval en el Mar Caribe y los buques de guerra, pues Maduro no abandonará el poder simplemente con pedirle el favor. ¿Por qué era necesaria esta presión militar, esta presión de interferir en ese cartel de los soles, en enviar todos sus buques de guerra hasta un submarino nuclear? ¿Por qué fue necesaria la presión? La presión es necesaria porque el cartel de los soles y otros carteles es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, es una amenaza a la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Nicolás Maduro no se va a ir del poder simplemente para pedirle, por favor, sale del poder porque tú eres ilegítimo. Tenemos la evidencia que no se va a ir. Así que otras medidas son necesarias para obtener lo que se desea, la democracia, la libertad de Venezuela, pero también parar esta amenaza que tenemos todos los días de esos carteles. A vez hemos aumentado la recompensa a la captura de Nicolás Maduro a $50 millones. Lo hemos designado como terrorista, jefe de una banda terrorista. María Corina, Estados Unidos ha emprendido una lucha frontal contra el narcotráfico en la región, pero sin duda alguna el panorama ha cambiado drásticamente para la dictadura de Nicolás Maduro con las acciones de la administración Trump. El no reconocerlo como presidente de Venezuela, sino como un usurpador. El declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista. El identificar a Nicolás Maduro como su líder y el aumentar la recompensa por su cabeza a $50 millones. ¿Es este el inicio del fin para el narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, esta es la estrategia correcta para lograr desmantelar esta tiranía que le ha hecho tanto daño no solamente a la vida de los venezolanos, como que ha desestabilizado toda la región y que además tiene como objetivo hacerle daño a la sociedad norteamericana y a sus instituciones. Haber calificado a Nicolás Maduro como lo que es, el jefe de un conglomerado criminal, que además tiene carácter narcotraficante y terrorista, es un paso fundamental porque establece otra aproximación, que es la aplicación de la ley, el law enforcement, con todo lo que ello implica. Y creo además, Karina, que en las últimas horas hemos visto cómo se ha ido conformando una verdadera coalición internacional, lo que demuestra que las democracias de Occidente entienden que el conflicto más importante que hay que resolver en este hemisferio es la tiranía de Maduro. Por supuesto, al menos creemos que van alrededor de 7 países que están apoyando a Estados Unidos en este operativo, en el reconocimiento del Cártel de los Soles precisamente como una organización terrorista. Ahora, por años Maduro ha dado apoyo a grupos promotores del terrorismo, grupos desestabilizadores de la región, grupos criminales como el Tren de Aragua, contrabandistas de petróleo y oro. ¿Qué representa precisamente esta lucha no solamente para Estados Unidos y para Venezuela, sino para el resto de la región y el mundo? Bueno, es que tú lo has dicho, el régimen de chavista madurista convirtió además a Venezuela en un satélite de Irán. Venezuela es el único país en este hemisferio donde se producen drones de asalto de tecnología iraní, pero además ha convertido a Venezuela en el santuario, en el gran espacio para el tránsito de drogas. Según la DEA, el 24% de la cocaína que se comercia en todo el mundo pasa por Venezuela. Muchas toneladas y toneladas de esto llega a los Estados Unidos. Y además, con los recursos del crimen, tú lo has dicho, narcotráfico, terrorismo, lavado de dólares, mercados negros, el circuito del oro criminal, todo esto se utiliza no para el bienestar de la sociedad venezolana, sino precisamente para la represión interna y para financiar la desestabilización de la región. Una de esas estructuras es el Tren de Aragua, pero hay múltiples otros mecanismos que buscan socavar las bases de la democracia de América Latina. Afortunadamente esto ha cambiado, hay conciencia clara de la mayoría de los países del hemisferio de que esta amenaza hay que desmontarla y desde luego en el caso de Venezuela la legitimidad total está en las fuerzas democráticas, no solamente porque ganamos una elección de manera avasallante, sino porque
hemos logrado mantener a la sociedad unida y hoy Maduro está más débil que nunca a lo interno y a lo externo del país. Bueno, justo no se había visto un operativo en la región desde 1989 de esta magnitud. Usted ha declarado recientemente que Maduro debería de estar preocupado porque Trump va en serio. ¿Qué tan en serio cree que va? ¿Cree que se atreva a cruzar la línea roja contra Maduro? Bueno, yo no voy a especular por ninguna de las acciones que pueda tomar el presidente Trump, muchísimo menos. Yo creo que lo que corresponde es atenernos a los hechos, a lo que está ocurriendo. Y le puedo decir que sin lugar a duda, el régimen está muy preocupado. Maduro sabe que ha perdido no solamente el pueblo de Venezuela, y como quedó demostrado en las elecciones, pero es que en la propia estructura militar y policial, el repudio a Maduro es total. Y a esta hora, mientras estamos hablando, se está dando esta discusión. No le digo solamente en los cuarteles y en el alto mando, en los hogares de cada uno de estos ciudadanos militares, donde sus familias les dicen a sus hermanos, hijos, esposos, padres: nosotros no nos queremos hundir con un cartel del narcotráfico. Justamente. Y tienen que tomar una decisión, si se hunden con Maduro o si se salvan apoyando a la transición democrática. Ese es el dilema que está enfrentando hoy cada militar. Y en ese sentido, el dictador Maduro señaló ayer que su régimen está supuestamente siendo amenazado por un submarino de propulsión nuclear. Escuchemos parte de lo que dijo. Porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Yo siempre digo, Dios está con nosotros, Dios nos bendice y nos protege. A Venezuela no la va a parar nadie. Venezuela tiene una diplomacia extraordinaria. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Ahí están sus declaraciones. ¿Qué respondería a estas declaraciones de Maduro? No, es que los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son en contra de Venezuela, ni en contra de los venezolanos. Es en contra de una estructura del narcotráfico que está haciéndole daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo. Por eso están tan preocupados, porque ellos sí saben lo que han hecho, los crímenes que han cometido. Y la realidad es que todo se va a saber, Karina, todo se va a saber. Y la historia va a ser implacable con aquellos que en este momento hagan lo correcto, con aquellos que hagan lo incorrecto y con aquellos que no hagan nada, que pretendan a estas alturas mantenerse neutrales ante el horror de lo que ocurre en Venezuela. Y eso lo dirijo no solamente a los ciudadanos militares, pero también a todos los gobiernos de este hemisferio, porque al final hay que tomar una posición. O están con el cartel del narcotráfico, con una estructura del crimen y con quien es el tirano que viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, o están con el pueblo de Venezuela, con la justicia y con las democracias que se han manifestado a favor de la transición democrática en el país, que es una causa justa que ya fue mandada en un proceso electoral. Justo en ese sentido hay varios reportes que señalan que se ha iniciado un reclutamiento forzoso en varios estados de Venezuela. ¿Tiene usted información al respecto? ¿Cree que podría haber división al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cree que Maduro tiene miedo de que se acerque su fin? Lo que estás diciendo es muy revelador. Desde el fin de semana hubo una orden obligatoria a todos los empleados públicos, militares, policías, bomberos, maestros, enfermeros, de que tenían que ir obligatoriamente a todas las plazas Bolívar de Venezuela, que las hay en todas las ciudades y pueblos de nuestro país, a inscribirse como milicianos y que les entregaran armas y equipos, etc. Y los que no fueran les decían que les quitaban sus empleos, les quitaban las bolsas de comida, los bonos, etc. Fue realmente impresionante ver las plazas Bolívar de toda Venezuela vacías. La gente se rebeló. Comprenderás que un venezolano que gana $1 al día, con una pensión de $3 al mes, va a querer salir a hacer qué, a defender la dignidad de quien lo ha sometido en la miseria más absoluta, mientras ellos se esconden. Y desde allí empezaron efectivamente con un proceso que ha sido reportado en distintas partes del país, de que están buscando jóvenes en todas las distintas comunidades. ¿Pero con qué se están encontrando? Con las madres.
con las madres que van a defender a sus hijos. Así que esto es un acto desesperado, pero muy, muy revelador de lo que tú dices, las enormes fracturas y divisiones que ya existen dentro del régimen venezolano. Justo otro de los elementos clave y que acaba de mencionar son los países en la región, especialmente los de izquierda. Ayer reportábamos sobre el presunto plan de Brasil para intentar rescatar a Maduro. ¿Sabe algo de ello? ¿Cree que otros países de izquierda en Latinoamérica pudieran ayudarlo? Han habido muchos rumores en esta materia en las últimas horas de distintas iniciativas en distintas partes del mundo. Y yo la verdad es que prefiero, en un momento tan delicado, actuar con mucha responsabilidad y no opinar con nada que no ha sido oficialmente confirmado. Pero lo que yo sí te diría es que es un momento en el cual todos los gobiernos, todos, van a tener mucho cuidado. Maduro es una de las figuras, si no la más detestada en todas las Américas. Los pueblos de las Américas están con el pueblo de Venezuela. Y tanto por política interna como por política exterior, se van a cuidar mucho al ponerse de lado de un sistema criminal, de una figura tan repudiada y en contra de la legítima lucha y derecho que tiene Venezuela de salir adelante. Así que yo creo que los gobiernos han entendido que esto no es un tema de izquierda o derecha exclusivamente, esto es una dimensión superior. Aquí estamos hablando de las instituciones republicanas, de la democracia y de los derechos humanos. Y aquellos que hoy avalen a Maduro están frente a la historia condenándose con el mayor criminal que ha habido en este hemisferio. María Corina, Estados Unidos ha tomado una serie de pasos contundentes que los estamos viendo hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿está preparada la oposición? ¿Cómo va a reaccionar la oposición y los venezolanos para recuperar su país y no perder esta oportunidad? Yo te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque yo sé que hay muchas personas que en Estados Unidos y en otros países se preocupan al recordar lo que han sido otros episodios en la historia donde hubo salida de un régimen por otro y que se presentaron situaciones de caos o de violencia, etc. Yo quiero dejar esto bien claro. Yo me atrevo a decir que Venezuela es quizás la sociedad más cohesionada que hay en el mundo hoy, sin duda en este hemisferio. Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Entre los venezolanos no hay diferencias ni tensiones religiosas, raciales, regionales, ideológicas, sociales. Todos queremos lo mismo. No solamente que Maduro se vaya, como lo ordenamos en el proceso electoral, sino construir un país donde haya justicia, donde podamos vivir con dignidad y donde nuestros hijos regresen a casa. Y el día que Maduro salga del poder van a ser millones de venezolanos que van a regresar de Estados Unidos, de Europa, de los países de América Latina a reconstruir nuestro país. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestros equipos listos y los planes para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días. Y será una transición ordenada, pacífica y irreversible. Venezuela será libre y lo vamos a convertir en el gran aliado en seguridad, en comercio y en energía de los Estados Unidos y las democracias de Occidente. Justo eso quisiera preguntarle, después de más de 2 décadas del chavismo y de que muchas de las instituciones están tomadas por la narcodictadura, ¿cómo podría darse este proceso de transición y de regreso a la democracia? Bueno, nadie puede anticipar cuál va a ser el hito final o el detonante que va a traer toda esta energía. Lo que sí les puedo garantizar es que este es un proceso irreversible. Venezuela cambió para siempre. Maduro va a salir y ahora tenemos que prepararnos para un país que lo han dejado en ruinas, levantarlo con firmeza, con energía, con dignidad y convertirlo en el milagro venezolano en el sentido del boom económico, del crecimiento institucional y también en el plano humano. Sanar todas estas heridas tan profundas, ese daño tan grande que nos ha hecho y poder reencontrar finalmente nuestra familia. Será un trabajo arduo, pero el resultado va a ser extraordinario porque estaremos sentando los pilares institucionales de la Venezuela de los próximos 100 años, donde nunca volverá a haber una tiranía. ¿Estaría María Corina Machado a favor de un operativo de los Estados Unidos antinarcóticos, anticártel de los soles en territorio venezolano? Nosotros estamos a favor de desmontar una estructura criminal.
es un tema no solamente de orden humanitario, por la cantidad de venezolanos que hoy están siendo perseguidos, que mueren día a día por el horror de esta tiranía, pero también por un tema de seguridad hemisférica. Y nosotros estamos en comunicación con muchísimos países de este hemisferio y de otras partes del mundo para asegurarnos que todo lo que haya que hacer para aplicar la ley y desmontar estas estructuras efectivamente se hace, y ahora además muy satisfechos de ver cómo esta coalición internacional crece, tal como lo anunciaba ayer el secretario de Estado Marcos Rubio. Así que estamos muy agradecidos al presidente de los Estados Unidos, muy agradecidos a la administración Trump, porque se está llevando adelante la estrategia correcta. Por supuesto, una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿hay funcionarios del régimen que quizás están pensando ya en negociar o en exiliarse, de los que usted tenga conocimiento? No tengo duda, obviamente son temas sobre los que no podemos elaborar públicamente, pero le aseguro que en todas estas personas, esta es hoy la discusión que están dando ellos y sus allegados, porque es evidente que este proceso no tiene vuelta atrás. María Corina, evidentemente estos momentos parecen momentos con muchísima esperanza. ¿Cómo los vive María Corina Machado en medio de la esperanza que se ve por el futuro de Venezuela, pero también en medio de la tensión ante las amenazas de la narcodictadura de Maduro? ¿Siente miedo? ¿Se siente segura? ¿Cómo está viviendo estos momentos? Como dices, estos son momentos históricos. Uno siente que estamos viviendo días que los que se va a escribir siempre, y donde le vamos a contar a generaciones y generaciones. Los niños de Venezuela los estudiarán siempre. Entonces, lo primero que tenemos es una gran responsabilidad por lo que sabemos que está en juego, no solamente para Venezuela. Yo estoy convencida que el futuro de toda la región se está decidiendo aquí. Una vez que salga Maduro, saldrá Cuba, saldrá Nicaragua, y esto tendrá un gran impacto en todos los países de las Américas. Por esto esto es realmente algo histórico y representa un legado único en este momento de la historia. Ahora, sin duda, las amenazas son muy grandes. Estamos quizás en el momento más peligroso y tenemos muchos compañeros que en esta hora están siendo presionados, amenazados. Son 816 presos políticos, 42 venezolanos que han sido desaparecidos y no sabemos de su paradero. Pero al mismo tiempo, te puedo decir que lo que me invade cada minuto es un enorme orgullo de lo que la sociedad venezolana ha sido capaz de hacer. Y a pesar de esta represión brutal, nuestra organización subterránea sigue creciendo, la gente está absolutamente esperanzada, dispuesta a hacer lo que nos corresponde y todos convencidos que de la mano de Dios vamos a lograr la libertad de Venezuela. Y todos queremos que así sea. María Corina, finalmente usted publicó justo hoy un video hablando sobre el brillante futuro que le espera a Venezuela, de un Venezuela próspero y productivo. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a los venezolanos y al mundo de lo que se viene? Nosotros vamos a convertir a Venezuela del hub criminal de las Américas en el hub energético y tecnológico de las Américas en poquísimo tiempo. Y lo vamos a hacer con el talento de millones de venezolanos que han tenido que dejar nuestro país y de millones que se han quedado aquí, juntos. Venezuela tiene unos recursos naturales que muy pocos otros países en el mundo tienen. Y además una ubicación geográfica incomparable. Pero sobre todo tiene gente talentosa, buena, amante de la libertad y de la familia. Y vamos a hacer a Venezuela ese milagro que te decía, una oportunidad de más de 1.7 trillion. Lo digo trillion porque en español tú sabes que es otra terminología, pero esto es gigante, la oportunidad de inversión. A mí me están contactando, Karina, cientos de empresas diciéndome queremos invertir en infraestructura, en tecnología, en energía, en tech, en fintech. O sea, todo está por hacer. Y creo que será un ejemplo de cómo, a pesar de la destrucción del socialismo y la tiranía, la voluntad de un pueblo que ama la libertad, junto a aliados genuinos de la democracia en el mundo, podemos transformar eso en un periodo de tiempo brevísimo. Así que estamos haciendo historia
Y yo sé que te voy a recibir a ti aquí en una Venezuela libre muy pronto. Pues durante la madrugada de hoy generaron distintas afectaciones en diferentes puntos del país, especialmente en la zona capitalina, tal como lo estamos viendo a esta hora de la noche. La situación que fue atendida de forma inmediata por las instituciones del Estado. Ve esa nota y venimos hablando de este tema con el director. De forma inmediata, elementos de Protección Civil, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, comandos de salvamento y otras instituciones más acudieron a la Avenida España en las cercanías del centro histórico de San Salvador. En esa zona, un árbol de gran magnitud se desplomó sobre la vía pública, obstaculizando el paso vehicular y provocando graves afectaciones materiales. Al venir acá, pues verificamos la zona y ya había salido la gente de los vehículos, pero 3 negocios que están ahí, pues el personal estaba atrapado. Entonces nosotros con el personal de rescate de comandos les hicimos espacios, cortamos ramas para poderlos evacuar del negocio. Afortunadamente, esta situación no generó lesiones en los involucrados, aunque la vía permaneció inhabilitada por varias horas, provocando tráfico en la zona. Otro árbol también se dio ante la intensidad de las lluvias en la colonia Buenos Aires en San Jacinto, provocando daños en una vivienda. Quienes residen en la zona afectada destacan la prontitud con la que actúan las instituciones. El primero venir fue la Policía Nacional Civil, luego vino la ambulancia del 132 y luego vino el equipo táctico operativo de gobernación, bomberos. La verdad, la respuesta bastante inmediata, agradecemos al equipo de gobierno. Otro árbol caído fue removido de la calle por la Unidad de Protección Civil de la Alcaldía de San Salvador Centro. Esto sucedió sobre la colonia San Carlos, en la zona 1 de la capital. La misma situación se originó a raíz de la lluvia en el barrio El Progreso, en el distrito de Soyapango, donde un árbol cayó sobre una vivienda familiar, provocando daños materiales. Con estas atenciones se demuestra la capacidad de respuesta de las diferentes instituciones del Estado, que han permitido mantener a salvo a los salvadoreños. Gracias, Eduardo. ¿Y qué recuento se puede hacer a esta hora de la noche, director, de lo que pasó ayer y hoy en la madrugada? Bueno, mire, hemos tenido una cantidad de incidentes muy importantes, le cuento. La mayoría han estado relacionados con árboles caídos y la mayor parte de árboles han sido árboles de gran envergadura, han sido árboles como en el caso de la Avenida España, que ahora mismo veíamos a los colegas de comandos de salvamento. Básicamente han obstruido totalmente la calle, han destruido vehículos, hay que decirlo. En otros casos también destruyeron techos y algunos muros perimetrales. Solamente el día de ayer, don Armando, hemos tenido un promedio de 35 árboles caídos en el área metropolitana de San Salvador y a una buena parte, que tampoco es nada despreciable, en el interior del país, sobre todo en la carretera panamericana y en la carretera del litoral hacia el oriente del país. ¿Por qué? Porque sobre todo en esa zona, porque hay que denotar que las lluvias entraron por el oriente del país y básicamente venían, diría yo, provocando todos estos daños en la medida que iba avanzando hacia el occidente, ¿verdad? Una de las situaciones más críticas que tuvimos fue también un árbol que básicamente fue arrancado de raíz por los fuertes vientos que tuvimos en las inmediaciones del Ministerio de Educación y cerca de la Asamblea Legislativa también. Entonces, hemos tenido todos estos incidentes, don Armando, como le decía, un total de 35 árboles caídos, alrededor de 12 vehículos con serios daños, ¿verdad? Incluyendo los que quedaron atrapados en la zona de la Avenida España, ¿verdad? Entonces, a eso se le podría sumar algunas viviendas anegadas porque nuevamente hemos tenido inundaciones urbanas, por supuesto no como las que tuvimos el viernes, aquel fatídico que inundó todas las viviendas de la comunidad Tutunichapa, ¿verdad? Pero sí hemos tenido inundaciones urbanas muy importantes. Obstrucciones parciales de algunas carreteras, en la carretera que va al Parque Natural Cerro Verde vi también. Exactamente, sí. Y no solamente en esa zona, sino también justo antes de empezar la pendiente que llega al desvío del Cerro Verde, digamos que inmediatamente después de Armenia también se tuvo una especie de deslave. Afortunadamente no ha ocasionado
diría yo, daños serios ni en la infraestructura vial, ni en habitaciones, ni ha provocado ningún accidente. Y obviamente también los equipos de Fovial han llegado de manera muy oportuna, se hizo la limpieza correspondiente y ya pues ahora mismo ya el tráfico está restablecido, ¿verdad? De hecho, ahora por la mañana nosotros hacíamos un recorrido muy temprano por la mañana, alrededor de las 4:30 por la zona, y básicamente ya todo estaba habilitado. El punto es que sí hemos tenido daños muy importantes solamente entre el 21 y el 27 de agosto, es decir, desde el día que pusimos la alerta verde hasta hoy, hemos tenido un total de 98 árboles caídos, 4 derrumbes muy importantes, hemos tenido 2 ríos que se desbordaron, 54 carreteras que temporalmente estuvieron obstruidas, un muro perimetral dañado, 5 viviendas anegadas, 22 con viviendas, diría yo, afectadas, y lamentablemente un hombre de 28 años que falleció el día de ayer por causa del impacto de un rayo en Tecoluca, San Vicente. Ahora bien, ¿evacuados hay a esta hora de la noche? No, al menos entre ayer y ahora no hemos tenido nuevas evacuaciones. Sí, afortunadamente no hemos tenido nuevas evacuaciones y los albergues se mantienen 4 activos, 3 en San Salvador y 1 en La Libertad. Los de San Salvador, pues uno en la Casa Comunal de la Mascota, otro en la comunidad Itzmania y la Casa Comunal de la comunidad Tutunichapa, que sabemos que ese albergue se habilitó a partir de los daños que tuvimos pues hace ya un poco más de una semana, ¿verdad? Entonces, hemos tenido esos son, digamos, las estadísticas. 73 son las personas albergadas, 25 familias, son 57 adultos y 16 menores de edad. Creo que hay algo bien importante que mencionar, don Armando, y es el hecho de que estas personas albergadas, aunque siguen yendo a sus casas, sobre todo en el caso de la Tutunichapa, lo que se está previendo es que el albergue siga activo a fin de que si tenemos otro incidente como el de aquel viernes, nadie, absolutamente nadie, ponga en riesgo su vida. Lo hemos venido también con ellos mismos, no solamente desde Protección Civil, sino la misma señora ministra de Vivienda ha llegado y les ha dicho, miren, lo importante es su seguridad, lo importante es que ustedes estén bien, ya habrá el espacio, el tiempo para poder restablecer o proveerles una solución habitacional tanto temporal como definitiva, pero al menos en este momento lo importante es que no estén en riesgo. Y bajo esa misma lógica, yo quisiera invitar a todas aquellas personas que pudieran estar en algún riesgo, ya sea viviendo cerca de un talud, viviendo cerca de una quebrada, que por favor, si se les pide que evacúen, que lo hagan. Lo que se trata es de salvaguardar su vida, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo y ese pues es el mandato que tenemos del presidente Nayib Bukele a fin de poder proveer seguridad de forma integral a todas las personas. Director, antes de irme a la pausa, obviamente como para cerrar este tema inicial, creo que las lluvias obviamente van a continuar, los suelos están bastante húmedos. Yo creo que también vale la pena que la gente reflexione y esté bien vigilante y atenta de pronto si hay algún perímetro de su vivienda que esté en riesgo. Totalmente, y bueno, creo que lo hemos conversado en otros momentos. Hay signos característicos, don Armando, hay signos característicos. Yo siempre le he dicho, en el preciso momento que yo veo que un árbol empieza a perder verticalidad, es decir, empieza, dicho en términos coloquiales, ¿verdad?, empieza a recostarse, como me decía una persona un día de estos, que hablando de la zona de Mil Cumbres, en el sur de San Salvador, que sabemos que es una zona altamente susceptible a movimientos de ladera, tanto deslizamientos como derrumbes y deslaves. Si vemos que de repente la escorrentía pasa de ser una escorrentía con un agua relativamente turbia a lodo, eso debe ser una llamada de atención, sí, ¿verdad? O sea, eso significa que hay altas probabilidades de tener un evento mucho mayor. Entonces,
¿para qué esperar? Yo siempre también he dicho que una diferencia es, don Armando, o mejor dicho, existe una gran diferencia entre ser evacuado y ser rescatado, ¿verdad? Evacuamos por nuestros propios medios, nos rescatan cuando necesitamos activar servicios de emergencia, equipos de búsqueda y rescate, y yo creo que también vale la pena decir que para eso estamos, lo hacemos con mucho gusto, es nuestro trabajo, es una forma incluso de medir capacidades, pero hay que denotar también que hay momentos críticos y hay eventos súbitos que puede ser que no den chance para poder establecer una operación de rescate. Entonces, ¿para qué esperar llegar a una situación de esa? Si en algún momento se les pide que evacúen, pues lo que resta es acatar la recomendación y hacerlo y salvaguardarse. Son 180 albergues a nivel nacional los que están dispuestos, y no solamente la infraestructura. Repetitivamente hemos venido diciendo que es la infraestructura, hay equipamiento para que puedan dormir en una cama, que tengan abrigo, que tengan alimentación. Entonces, lo que se ocupa es que acaten la recomendación. Totalmente de acuerdo. De que El Salvador, por supuesto, se mantiene a la expectativa por estas lluvias. Ya las lluvias han provocado la caída de árboles en diferentes puntos del país. Llueve en buena parte del área metropolitana de San Salvador y, por supuesto, según los pronósticos que nos estaba diciendo Sandra Elnir Martínez, nuestra meteoróloga de Canal 10, sí se esperan obviamente más lluvias para los próximos días. El Salvador también se mantiene en alerta verde, ¿no? Entiendo yo, por lluvias. ¿Hasta dónde llega este alcance? La alerta verde ahora mismo está decretada en todo el territorio nacional, ¿verdad? Incluso desde el día 21 estamos en alerta verde. El día de ayer hemos hecho una reiteración de la alerta verde y, por supuesto, hemos estado constantemente haciendo algunas advertencias en el preciso momento que la Dirección de Observatorio de Amenazas nos alerta o nos informa sobre la probabilidad de tener lluvias convectivas como la del día de ayer, ¿verdad? Ayer podríamos hablar que fue una tormenta de, digamos, de formación pero muy rápida, y esa es una característica bien importante de este tipo de tormentas o lluvias convectivas, en las que llegamos a alcanzar vientos muy importantes que dejan todos los daños que hemos hablado. En función de eso, y creo que ya lo ha expresado también doña Sandra, de que va a seguir lloviendo, va a seguir lloviendo. Hay que recordar que el mes de septiembre, don Armando, por siempre, históricamente, ha sido uno de los meses más copiosos, tanto agosto, septiembre, octubre. Yo creería que agosto hasta ha sido un poco benevolente con nosotros, ¿verdad? Hasta muy tranquilo. Hasta muy tranquilo. Por dicha, ¿verdad? Por dicha, sí. Entonces, yo creo que es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que septiembre siempre ha sido uno de los meses más copiosos. Ya estamos teniendo mucha actividad en la cuenca atlántica, o si quieren, le podemos llamar en el océano Atlántico, donde ya se ha tenido al menos un huracán que en el corto plazo llegó a ser categoría 5. Estoy hablando de Erin. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo en el océano Atlántico la temporada de huracanes está en franco desarrollo. Eso significa también que de repente alguna tormenta o algún huracán que se acerque suficiente a Centroamérica nos puede dejar humedad muy importante, cantidades de lluvia muy importantes. Vamos a estar a la expectativa. No estoy diciendo que va a suceder, simplemente que existe la probabilidad, ¿verdad? Como diría yo, como uno de los tantos fenómenos que afectan, en este caso derivado de la dinámica hidrometeorológica, ¿verdad?, que afectan nuestro territorio, y no solamente nuestro territorio, sino todo el istmo centroamericano. Algo bien importante, y justamente ahora está en pantalla, es el paso de esta onda tropical, que ese es un tema muy importante también que hay que decir. Las ondas tropicales que dejan una buena cantidad de lluvia en nuestro país obedece a que en este preciso momento del año el flujo del este está pero muy activo. ¿Y qué es el flujo del este? Hablando en buen salvadoreño, pues simple y sencillamente un fenómeno que permite que desde el este pueda entrar humedad
o cantidad de humedad muy importante desde el Atlántico, baña toda Nicaragua, Honduras, El Salvador y luego sale por el sur o por el oeste, ¿verdad? Entonces, eso significa que al menos cada 3 o 4 días, don Armando, vamos a tener lluvias de este tipo. Okay. Como las que estamos teniendo ahorita. Exactamente. De aquí hasta que termine el periodo lluvioso, que ya lo expresaba el viernes pasado el señor ministro de Medio Ambiente, podría ser al menos hasta la segunda semana de octubre. Hay que denotar que en materia meteorológica, don Armando, todo es muy fluctuante, o sea, no podemos dar por sentado. Pero ya lo decía, como repito, ya lo decía el ministro de Medio Ambiente, probablemente inmediatamente después de la segunda semana de octubre ya podríamos entrar a la etapa de transición, ¿verdad? La misma que al principio del periodo lluvioso permite ir pasando de la época seca a la época lluviosa. Ahora es todo lo contrario. Puede ser que tengamos ya a finales de septiembre, incluso principios de octubre, la formación de los primeros frentes fríos. No necesariamente van a bajar, pero eso podría incidir, digamos, meteorológicamente hablando. El punto es que de que va a llover, va a seguir lloviendo. Entonces, justo es que pues, tomemos las precauciones del caso, ¿verdad? Recordar también, porque no está de más decirlo nuevamente, recordar también que si yo vivo cerca de una quebrada, si yo vivo cerca de un río, es importante, en primer lugar, recordar que nosotros conocemos el perímetro, conocemos el territorio, sabemos con cuánto de lluvia incluso puede llegar a desbordarse un río. Entonces, este es el momento en el que debemos capitalizar toda esa experiencia, desde la comunidad hasta el municipio, hasta el departamento, hasta el nivel nacional, y buscar la forma de estrechar esos lazos de coordinación que deben existir entre los diferentes niveles jurisdiccionales del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se han venido, digamos, articulando, trabajando todos los comités? Digo, para estar listos como lo están ahorita. Todo parte de un plan nacional de contingencia, ¿verdad? Todo parte de un plan nacional de contingencia para eventos hidrometeorológicos que al menos considera 4 escenarios puntuales de riesgo: inundaciones de planicie, inundaciones urbanas, movimientos de ladera o movimientos en masa, que para el caso es lo mismo, ¿verdad? Es decir, deslizamientos, derrumbes, deslaves, caída de árboles, y con cada uno de esos escenarios, de riesgo, se sugieren escenarios puntuales de intervención. Por ejemplo, si sabemos que hay inundaciones tanto urbanas como de planicie, sí o sí, habrá que evacuar. Si evacuamos, habrá que activar albergues. Si se activan albergues, se activa todo el mecanismo logístico que permite darles alimentación, proveerles asistencia, echar a andar mecanismos propios de cada una de las comisiones técnicas sectoriales que tienen la responsabilidad de operativizar una de las 7 funciones que están contempladas en el marco operativo, es decir, salud, seguridad, albergues, logística, infraestructura y servicios básicos. Hay que pensar que los servicios esenciales son necesarios, no solamente en los albergues, sino para la continuidad de las operaciones de todo el sistema, ¿verdad? Por otro lado, también creo que es importante denotar el trabajo que han venido haciendo los gobernadores y gobernadoras en su calidad de presidentes de comisiones departamentales de protección civil. Creo que hemos demostrado que el sistema debidamente estructurado, organizado, coordinado funciona, no solamente en situaciones de lluvia. Acabamos de tener un enjambre sísmico pero muy crítico en San Lorenzo, donde hemos visto de primera mano cómo el alcalde de Aguachapán Norte, en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal, la señora gobernadora, a quien le mando un saludo, una persona muy activa, muy profesional y muy, diría yo, empoderada de la temática de protección civil y reducción de riesgos, ha hecho ese nexo que debe existir entre el nivel nacional, departamental y municipal.
¿Cuál es el punto que, digamos, nos une a todos o esos 3 niveles jurisdiccionales del sistema? La adecuada planificación, la identificación de escenarios de riesgo que determinan de una vez o consecuentemente escenarios de intervención, es decir, no por el hecho de establecer un escenario de riesgo, Armando, significa que El Salvador se está cayendo, no es cierto. Todo se basa en probabilidades, todo se basa en modelos matemáticos que establecen o determinan hacia dónde podría incidir o cómo podría incidir la materialización de una amenaza. A partir de ahí, pensar qué cosas podrían pasar. Si el río se desborda, yo sé que en un primer momento habrá que evacuar personas y darles toda la asistencia desde un albergue, logística y todo, pero no solamente es eso. Luego hay que ir a evaluar cultivos, hay que ir a evaluar zonas inundadas que probablemente son utilizadas para el pastoreo, ya sea de ganado vacuno, caprino. El tema de las viviendas también. El tema de las viviendas, probablemente, y hay que decirlo, probablemente no se va a llegar hasta el hecho de restablecer todos los enseres y todo, ¿verdad? Porque pues lo que se ocupa es asegurar la subsistencia de las personas, pero sí es importante denotar que la evaluación de daños y análisis de necesidades que luego hacemos, o que en ese preciso momento hacemos, también permite activar otros sistemas. Por ejemplo, estoy seguro que muy pocas personas en este país conocen, o muy poca población, digamos, conoce que existe un equipo humanitario de país, del que no solamente es parte la Dirección de Protección Civil, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Cooperación, o la Agencia, ¿verdad?, de Cooperación del Salvador, todas las agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de reducción de riesgo de desastres, ahora mismo con la Cruz Roja, que pues ya sabemos que es un movimiento que en su calidad de auxiliar de los poderes públicos, no solamente en El Salvador, sino en todo el mundo, proveen asistencia humanitaria muy importante a las personas. Ahora mismo están ellos, digamos, apuntalando el trabajo que se está haciendo con las personas afectadas, no solamente en la Tutunichapa, sino también en otros. Entonces, esa es la forma, don Armando, en la que se coordina, insisto, todo parte de un plan nacional que establece cuáles son los objetivos, estrategias, acciones concretas, escenarios de intervención, escenarios de riesgo y mecanismos de coordinación que van desde lo operativo hasta lo político estratégico, hay que decirlo, ¿verdad? Claro. Hoy está con nosotros Luis Alonso Amaya, él es director de Protección Civil y estamos hablando de cómo se han preparado y cómo están actuando, de hecho, por estas lluvias de las últimas horas. Y sabemos que, bueno, ya agosto ya casi termina, ya estamos… Mañana ya estamos a últimos días, básicamente. Pero falta septiembre y falta octubre, que bueno, según pronósticos se espera que sean los meses más copiosos de este periodo lluvioso. Ya usted nos decía, agosto, digamos, fue bien consciente, bien tranquilo, no se comportó mal, nos trató bien, pero falta todavía septiembre, octubre, que pues según pronósticos se espera que venga, como dicen por ahí, con patada al pecho. Así que, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo están monitoreando la situación? Mire, hemos hecho, porque usted sabe que como todo plan, en la marcha siempre hay ajustes que hacer, siempre hay algunos aspectos que analizar. Ahora mismo estamos, diría yo, haciendo un análisis muy importante sobre el concepto operativo, es decir, cómo vamos a incidir en el área metropolitana. Estamos denotando al menos 3 o 4 áreas que de forma repetitiva están dando mucho trabajo. O sea, ¿verdad? requiere ajustar un poco las tuercas. Exactamente, ahí, ¿no? A tal grado incluso considerando, ayer por ejemplo tuvimos, como le comentaba, alrededor de 35 árboles caídos. Entonces, considerando el trabajo que hacemos de manera coordinada con empresas de la energía eléctrica, porque por ejemplo en el árbol que se cayó en la Avenida España, me decía alguien, me escribía alguien, mire, ¿por qué se tardan tanto? Bueno, pues lo que pasa es que hay todo un compendio de cables eléctricos enredados en el árbol que sí o sí nos obligan a esperar,
que la empresa de energía eléctrica, la distribuidora, exactamente, la distribuidora de energía eléctrica haga el corte, pero es que tampoco ellos solo van a llegar a bajar un dado eléctrico como en nuestra casa, ¿verdad? Sí, o a cortar el cable nada más. No funciona sí, así. Ellos, no, hay todo un protocolo. Exactamente, siguen un protocolo, hay que pensar hacia dónde van a derivar, digamos, toda la energía que probablemente está planificada para esa zona. Bueno, es decir, como usted bien lo ha apuntado, es todo un protocolo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ayer creo que ha sido un ejercicio muy importante, nos hemos hablado con todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica, estamos procurando buscar la forma de ser mucho más, diría yo, rápidos en la atención, y eso obliga a repensar incluso en una redistribución de equipos en todo el área metropolitana, a fin de tener puntos como emulando un poco, por ejemplo, lo que ha hecho Fosalud y el sistema de emergencias médicas, tener bases operativas en puntos críticos del área metropolitana, considerando en el caso de ellos, por ejemplo, incidencia de accidentes de tránsito, incidencia en movimiento de pacientes, cosas así, ¿verdad? Entonces, si ahora, por ejemplo, ya sabemos nosotros que tenemos inundaciones en la 25 Avenida Norte, específicamente en la zona de la Universidad Pedagógica, que tenemos inundación en El Salvador del Mundo, en los alrededores del monumento El Salvador del Mundo, que pues, es un tema que hasta hace algunos años no lo teníamos, es una situación que no se daba, hay que considerarla, hay que hacer esos ajustes, buscar tener de forma permanente durante el periodo lluvioso un equipo de reacción como el que en algún momento tuvimos, recordará usted, para la zona de la 49 Avenida Norte, específicamente entre el paso de nivel de la Avenida Franklin Delano Roosevelt y la prolongación de la Avenida Juan Pablo. Entonces, ahí básicamente teníamos un equipo permanente nosotros por las inundaciones que se daban. Claro, ya cuando se hizo todo el trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas, ya pudo, digamos, derivarse ese trabajo o ese equipo a otro tipo de incidentes. Esa es parte de los ajustes. Hay que considerar, insisto, que septiembre será un mes muy copioso, aunque estamos diría yo, en una situación de fenómeno neutro, es decir, no hay niño ni niña, aunque se está esperando, ¿verdad?, el análisis o la perspectiva climática que determine qué es lo que esperamos en los próximos 3 meses. Sí, yo creo que sí o sí deberíamos pensar en que septiembre históricamente es uno de los meses más copiosos. Hay que pensar en toda esa acción operativa, la listeza operacional que nosotros decimos se debe tener lista o de forma estructurada a fin de poder no solamente responder, sino en aquellos casos también prever algunas situaciones, ¿verdad? Hemos venido trabajando mucho con el tema de árboles, tenemos hoy por hoy una cantidad de solicitudes bastante importante. Hemos llegado ya casi a 1.200 solicitudes de descopado de árboles, ¿verdad? Descopado, no talado, ¿verdad? Y obviamente pues obedece a las situaciones de riesgo que las personas identifican y está bien. Yo quisiera aprovechar este momento para decirles que estamos para servir y obviamente vamos a llegar, pero también es importante denotar que en algún momento nosotros también podemos hacer un aporte a todo lo relativo a la prevención de riesgo. No es necesario esperar que el árbol llegue a tener 15 metros de altura para decidir que hay que descoparlo. Eso le iba a preguntar, ¿de qué forma como ciudadanos acompañamos? Sí, ese es un dato muy importante, don Armando, y es que yo creo que, en primer lugar, tenemos que ser muy conscientes que hay algunas especies arbóreas que no son para ponerlas en la acera de nuestra casa, ¿verdad? Ayer, fíjese que nosotros nos hemos ocupado de hacer, y cualquiera diría, bueno, pues solo son datos estadísticos. No, realmente son datos estadísticos que son analizados. Por ejemplo, ayer mismo hablábamos nosotros que sí o sí habrá que recomendar que no se siembre algunas especies que hemos identificado nosotros en todo el ir y venir de nuestro trabajo que tienen una raíz extremadamente superficial. Sí.
a tal grado que cuando vienen estos vientos extremos como los que ayer hemos tenido, fácilmente son tumbados por el viento, ¿verdad? O botados por el viento. Entonces, otra cosa muy importante es, está bien, por ejemplo, sembrar almendros, ¿verdad? Ya sabemos que ese es uno de los árboles con el afán de hacernos alguna sombra, es uno de los árboles que se siembra mucho, pero también deberíamos considerar que de vez en cuando esos árboles necesitan una poda, ¿verdad? Necesitan un descopado a fin de poder tenerlos en un nivel considerable que no implique una situación crítica de riesgo. Hay otros árboles que suelen ser muy robustos, con sombras muy frondosas, por ejemplo el almendro de río, ¿verdad? El almendro de río que perfectamente puede ponerse en una acera y sabemos que a partir o por la especie o mejor dicho, la naturaleza de esa especie, no fácilmente se va a caer, ¿verdad? Es que a veces afuera de casa queremos sembrar ceibas. Araucarias que llegan a medir 30 metros de altura. Lo que pasa es que son bonitas. Sí, por supuesto, claro, y definitivamente, pero también hay que considerar... No, pero eso es bien importante lo que usted dice, y es de notarlo, es decir, tenés que saber que sí, que no afuera de casa. Pues sí, definitivamente, o sea, estamos hablando de que, insisto, hay especies que bajo ninguna circunstancia se pueden poner en la acera de una vivienda o dentro de una vivienda, que es peor, ¿verdad? Sí. Pues para eso están los parques, para eso están... Yo estoy muy consciente que tenemos que hacer ese aporte y pensando también en la huella de carbono que nosotros le estamos dejando a este mundo, es decir, todo lo que yo hago, todo lo que yo utilizo, produce una huella de carbono que tiene que ver con el combustible que quema mi vehículo, que tiene que ver con el gas que utilizo en mi cocina, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, pensando en eso, indudablemente estoy muy de acuerdo en que generemos algunos o tengamos esa intención de forestar o reforestar, pero con las consideraciones del caso, ¿verdad? De los albergues, 180 albergues, me dijo usted que efectivamente están ya listos para atender a la población en caso de afectaciones por lluvias. A esta hora de la noche, por hoy, ¿no hay ningún albergue, digamos, que esté habilitado o utilizado por los salvadoreños? No, realmente albergue activado, ni el día de ayer ni ahora ha sido necesario activar ningún albergue. Los 4 que tenemos habilitados están habilitados a partir de los incidentes que tuvimos el viernes anterior en la comunidad Tutunichapa. Sí. También hemos tenido algunos incidentes en el Departamento de la Libertad y en función de eso tenemos en el Cafetalón a una familia, ¿verdad? En el caso de San Salvador, como le comentaba, los albergues que están activados es el de la comunidad, la Casa Comunal La Mascota, en la comunidad Itzmania y en la Casa Comunal de Tutunichapa. Okay. No hemos tenido necesidad, sin embargo, debo reiterar que en total son 180 albergues que están distribuidos en todo el territorio nacional, como dije hace algún momento, en función de esos escenarios de riesgo probables que tenemos en todo el territorio, ¿verdad? Todos tienen sus camarotes, colchonetas, su kit de aseo personal, es decir, ¿están completos? Totalmente completos, totalmente completos, don Armando. Yo creo que es importante también mencionar una de las metodologías que se ha venido poniendo en práctica en los últimos años, tiene que ver con la anticipación a las situaciones. De hecho, la metodología se denomina acción anticipatoria, que en primer lugar pasa por tener un sistema de alerta temprana robusto, es decir, partiendo de que los sistemas de alerta temprana tienen al menos 4 componentes. En primer lugar, el hecho de reconocer que estamos ante la probabilidad de que un evento se materialice. Segundo componente, un monitoreo efectivo que permita identificar umbrales, es decir, cuándo y en qué momento se puede desbordar un río, cuándo y en qué momento podemos tener situaciones críticas. Y un tercer elemento que tiene que ver con la transmisión de la información.
De nada serviría tener un sistema de alerta si esa información no va a llegar a las personas que lo necesitan. Y no va a llegar en términos también no tan técnicos, porque una cosa es, digamos, tener la habilidad para decir que vamos a tener una baja presión de 1080 milibares, que vamos a tener el flujo del este, que no sé qué, que la onda tropical, pero realmente a las personas en el territorio lo que les interesa es saber si va a llover o no va a llover. Entonces hay que tener, digamos, como o hay que operativizar todo un protocolo para que esa información llegue hacia las personas que lo necesitan. De hecho, es una de las características que tienen los sistemas de alerta temprana, que tienen que ser asequibles, es decir, debe llegar a todos los que lo ocupan. Y otro elemento muy importante también es la preparación comunitaria, como ya lo hablamos, ¿verdad? Sí. Entonces, en función de este primer elemento de la acción anticipatoria, hay que considerar otros aspectos que tienen que ver con el preequipamiento de albergues, tienen que ver con la predisposición de recursos en zonas estratégicas del país. Yo creo que el país en los últimos 4 o 5 años, don Armando, ha dado un salto de calidad en materia de provisión de asistencia humanitaria. Partiendo, por ejemplo, que ya no hay que salir desde San Salvador hasta La Unión cada vez que hay un problema, ¿verdad? Como era antes. O sea, si el escenario nacional de riesgos me dice que se puede inundar Jiquilisco, que se puede inundar, o todo el Bajo Lempa, ¿verdad? Se puede inundar todo el Bajo Lempa, la zona de la bahía de Jiquilisco, allá por San Dionisio, por el Río Grande, allá en Barrancones, en La Unión. La lógica debe decirme que si esa probabilidad se materializa, yo voy a necesitar evacuar personas, y para tener una idea clara de qué más voy a requerir, pues para eso son los censos, ¿no? Si yo sé que tengo una comunidad en la que habitan 5,000 personas y esa comunidad es altamente susceptible a inundaciones, en el acto o ipso facto, si queremos decirlo en latín, ¿verdad? Ipso facto, yo sé que voy a... ¿Ipso facto o insufacto? No sé cómo... Ipso facto. Ipso facto. Hay gente que le dice insufacto. Sí, pero o bueno, en el acto, si lo queremos decir en castellano, ¿verdad? Yo sé que voy a necesitar 5,000 raciones de comida, sí, abrigo para 5,000 personas, techo para 5,000 personas, estoy hablando de un albergue, estoy hablando abrigo para... pensemos hipotéticamente que no les quedó tiempo de sacar porque esperaron hasta el último momento. Sí. Entonces, esa es la lógica emergencista con la que nosotros debemos anticiparnos a los hechos, por eso se llama acción anticipatoria. Incluso, mire qué interesante, porque ahora, por ejemplo, con algunas agencias de cooperación, que debo decirlo, son socios muy importantes en materia de recuperación, tal vez no tanto en respuesta, don Armando, sino en recuperación, que hay que pensar en eso también, ¿verdad? Es decir, paró de llover, las personas se regresan a su casa, pero ¿y qué va a pasar? Desde el Ministerio de Gobernación, la Dirección de Albergues se ocupa, y por supuesto también como Protección Civil, nos ocupamos que al abandonar el albergue se vaya con un kit de alimentos, pensando en que va a llegar a su casa y no va a encontrar, claro, no va a encontrar nada. Y hoy no es porque se lo hayan robado. Sí, claro. Porque hay que decirlo, hace algunos años incluso esa era la causal de por qué las personas no salían, no evacuaban. Eso no es una excusa hoy. Y perdónenme los amigos televidentes por usar la palabra excusa, pero es que hay muchos que todavía no les gusta evacuar. Es que no me voy porque lo que pasa es que aquí tengo mis cosas y no hay quien me las cuide. Exactamente, exactamente. Pero eso ahora podríamos decir que no es una preocupación o no debe ser una preocupación. El punto es que hay muchas agencias de cooperación que dicen, bueno, felicitamos al gobierno, al presidente Nayib Bukele por la respuesta que está dando. Están cubiertas la mayor parte de las brechas humanitarias que pueden identificarse, entonces permítanos apoyarles en el después. Provisión ahora existe una modalidad de asistencia humanitaria denominada tarjetas multipropósitos, es decir, no le van a dar una bolsa de ropa que probablemente no le va a quedar a la gente, no le van a dar un kit de alimentos que probablemente no son de su predilección,
mejor le dan una tarjeta, que usualmente anda entre los $200 y $300 por ahí, dependiendo de a dónde les alcance la cobija, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Entonces ya las personas pueden ir a un supermercado, a cualquier lugar, a hacer el intercambio, con la aclaración de que no puede servir ni para licor ni para tabaco, ¿verdad? Sino para es importante. Exacto, sino para insumos que de verdad les permitan una subsistencia digna. Claro. Es así como estamos, digamos, trabajando todo el tema de la coordinación. Director, quiero agradecerle por estar acá con nosotros esta noche y contarnos todo lo que están haciendo y cómo también la gente tiene que prepararse y se puede sumar a esa estrategia que ustedes tienen de prevención.Quiero agradecerle por acompañarnos hoy esta noche de jueves y bueno, sin duda felicidades a todo el equipo de Protección Civil que hacen un trabajo impresionante. Muchas gracias, don Armando. Le cuento que justamente este mes se conmemoró el 12 de agosto el natalicio de Protección Civil a nivel mundial, que tiene, digamos que tiene su partida de nacimiento en el protocolo adicional a los acuerdos de Ginebra, el protocolo 1. Así es que, muchas gracias y estamos a la orden. Miguel Ángel Alemán Chávez, originario de otro país, protagonizó un altercado con arma blanca contra otro hombre. Luego de una discusión, mientras compartían bebidas en el barrio Concepción, de San Miguel Centro. La persona afectada fue llevada a un centro médico con afectaciones en la cabeza y espalda. El responsable será remitido por el delito de causar daños físicos a otra persona. Por otra parte, Salvador Amílcar Hernández Morales, de 30 años, fue detenido luego de impactar su vehículo contra otro. Sobre el kilómetro 14,5 del cantón Dolores Apulo, Ilopango, San Salvador Este. Al realizarle una prueba, se determinó que había ingerido bebidas embriagantes, registrando 281 grados en la medición. Será remitido por conducción temeraria. También atendimos un incidente vial en el kilómetro 148 de la ruta militar, El Divisadero, Morazán Sur. Por fallas mecánicas, un camión se salió de la vía y volcó. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Nuestros equipos continúan en la zona. Lamentablemente, una persona que transitaba a pie perdió la vida luego de ser impactada por una grúa sobre el kilómetro 59 de la carretera panamericana, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador. El conductor permanece en el lugar y el paso vehicular ha sido reducido a un solo carril mientras se realiza la inspección correspondiente. El Salvador está cambiando. Y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación.